Bueno, para todos buenas tardes, ya casi noches. Mi nombre es David Santiago Almanza Fernández, soy estudiante de octavo semestre y el día de hoy vamos a hacer la revisión de tema de la crisis hipertensiva. Muy bien, entonces para empezar tenemos que tener en cuenta que la crisis hipertensiva se define como una presión arterial sistólica mayor de 180, algunos consideran 200, y la presión arterial diastólica mayor de 110. Algunos la consideran como mayor de 120. Bueno, entonces esta se va a dividir en dos grupos, que son la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Para empezar, tenemos que entender la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. Bueno, les voy a poner acá. Entonces, la emergencia hipertensiva. David, se te fue el audio. Un momento, muchachos, que otra vez tuve problemas. Un momento. Bueno, no se ha quitado la presentación, pero pues continúo hablando un poco mientras arreglo acá el computador. Entonces, eh, lo que habíamos dicho es que la emergencia hipertensiva se diferencia de la urgencia hipertensiva principalmente porque la emergencia hipertensiva presenta daño en órgano blanco y la urgencia hipertensiva no tiene lesión en órgano blanco. Em, Cabe recalcar otras indicaciones importantes en esta situación y es el tratamiento, que pues lo vamos a recalcar más pues en la parte de tratamiento, pero lo voy a mencionar un poco ahora. Entonces, el tratamiento básicamente en la emergencia, el paciente requiere un tratamiento de minutos a horas, ¿sí? Mientras que en la urgencia requiere un tratamiento principalmente que puede durar de días a semanas. En la emergencia, el tratamiento tiene que ser por vía endovenosa, ¿sí? Mientras que en la urgencia, el tratamiento tiene que ser por vía oral. Esa es una de las grandes diferencias. Otra diferencia entre la emergencia y la urgencia es que el paciente con emergencia hipertensiva tiene que tener un tratamiento eh, netamente intrahospitalario, ¿sí? Mientras que el otro puede tener un manejo ambulatorio, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de urgencia, de emergencia, perdón, hipertensiva, mencionamos que la principal diferencia es el daño en órgano blanco, ¿sí? Y este daño en órgano blanco se manifiesta según los daños de órgano blanco de la tensión arterial. Entonces, si estamos hablando de daño en órgano blanco, eh, cerebro, lo más frecuente es que el paciente presente una isquemia cerebral, ¿sí? Una isquemia cerebral. Mientras que si estamos hablando de una lesión a nivel cardiovascular, lo más frecuente es una falla cardíaca que nos va a generar un edema pulmonar cardiogénico, ¿sí? Entonces, ya muchachos, ahorita comparto la presentación, es que tuve problemas acá con el computador.
y les recalco esto nuevamente, no se preocupen. Em, lo más frecuente entonces cardiovascularmente es un edema pulmonar cardiogénico. Bueno, y también podemos tener una falla cardíaca congestiva, ¿sí? Y una falla cardíaca puede ser izquierda o derecha. Y en una menor medida a nivel cardiovascular también podemos tener alteraciones que pueden generar un síndrome coronario agudo, ¿sí? Esas son las más frecuentes a nivel cardiovascular. Cuando hablamos eh, de otros órganos, nos referimos también al hígado y al riñón. En el riñón podemos encontrar una lesión renal aguda, ¿sí? Como el principal precipitante. Y a nivel hepático encontramos algo que llamamos como el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es un síndrome que corresponde a elevación de la presión arterial en embarazadas, que viene acompañado de una hemólisis, viene acompañado de una alza de las enzimas hepáticas y también viene acompañado de disminución en el recuento plaquetario. Eso es lo más importante del síndrome de HELP. Otras afectaciones que podemos encontrar son las lesiones retinianas, principalmente grado 4, estadio 3 o 4 de la retinopatía hipertensiva, que corresponden a exudados, hemorragias y papiledema. Y también podemos encontrar otro tipo de alteraciones a nivel vascular periférico, como lo es la presencia de la preeclampsia en mujeres embarazadas y en la famosa disección aórtica. La disección aórtica puede ser tipo A o la disección que es básicamente una lesión aórtica que compromete la aorta ascendente, ¿sí? Puede comprometer la aorta abdominal, torácica, hasta la bifurcación, pero compromete la aorta ascendente. Esa es la característica del tipo A. Y el tipo B, dime, ¿alguien iba a hablar? David, te iba a decir que por qué no se la mandas a alguien y que la otra persona la proyecte para que tú puedas mostrar, ir mostrando la presentación. Ah, listo. No, es que ya estoy acá entrando a Google en mi computador otra vez. Entonces, Listo, pues ya listo, casi. dale. Si no puedes, Listo, listo, entonces se la compartes a alguien más. listo, listo, listo. Gracias, qué pena. Listo, tranquilo. Gracias antes a ustedes por la comprensión. Es que no, preciso. Bueno, entonces habíamos hablado, íbamos hablando del tipo de disección aórtica. La disección aórtica puede ser tipo A o tipo B. Bueno, cuando hablamos de disección aórtica tipo A, como mencioné ahorita, es que compromete la aorta ascendente. Independientemente de su longitud, compromete la aorta ascendente, ¿sí? Puede comprometer la aorta abdominal, torácica, la bifurcación hasta las ilíacas, pero compromete la aorta ascendente. Esa es la tipo A. Y la tipo B no compromete la aorta ascendente, ¿sí? Puede tener en cualquiera de las prolongaciones de la aorta, pero no compromete la aorta ascendente. Esa es la principal característica. No mencioné una cosa importante, es que a nivel cerebral, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, también podemos encontrar otro tipo de alteraciones, como lo son la famosa encefalopatía hipertensiva, que se da principalmente por el aumento de la presión arterial súbita. Y vamos a ver ahorita cómo es la fisiopatología de esta entidad. Bueno, entonces ya un momento que ya estoy entrando acá nuevamente por el computador.
Listo, listo, ahora sí. Ahora se está presentando. Sí, ya la estamos viendo. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí quedamos acá. Entonces, lo que les mencionaba rápidamente, recordemos que la emergencia hipertensiva y la urgencia se diferencian principalmente por el daño en órgano blanco. ¿Qué me refiero con esto? A que la emergencia vamos a encontrar ciertos caracteres que nos van a decir que hay alteración sistémica, mientras que en la urgencia no hay daño en órgano blanco, ¿sí? Otras implicaciones importantes es que la emergencia puede tener un tratamiento que puede variar de horas, ¿sí? Minutos a horas, mientras que la urgencia hipertensiva requiere un tratamiento que puede ser ambulatorio y puede tener un poco más de tiempo. En la emergencia hipertensiva requerimos lo que es un monitoreo ambulatorio de la presión, de un monitoreo invasivo de la presión arterial, mientras que en la urgencia no. Ahora sí, lo que les mencionaba del órgano blanco. Entonces, miremos acá por prevalencia y por porcentaje, cuáles son las manifestaciones más frecuentes de encontrar. Entonces, podemos tener lesiones neurológicas, cardiovasculares, renales, hepáticas, oculares y en sistema vascular periférico. A nivel neurológico podemos encontrar lo más frecuente, un infarto cerebral. Sí, eso es lo más frecuente. Podemos encontrar la famosa encefalopatía hipertensiva o podemos tener eventos cerebrovasculares que pueden ser hemorrágicos o isquémicos. Bueno, el isquémico lo incluimos acá, infarto cerebral. A nivel cardiovascular, podemos encontrar el famoso edema cardiovascular, edema pulmonar cardiogénico, que puede ser producido por falla cardíaca y es lo más frecuente de encontrar a nivel cardiovascular. Podemos tener una falla cardíaca global o podemos tener un síndrome coronario agudo en menor porcentaje. A nivel renal, lo que mencioné, una eh, lesión renal aguda. A nivel hepático, el síndrome de HELP, que dije que era alza en las enzimas hepáticas, disminución en lo que es la hemólisis intravascular y disminución de las plaquetas. Y a nivel ocular, estadios 3 y 4 de retinopatía hipertensiva. A nivel vascular, eclampsia, preeclampsia y la disección aórtica tipo A y tipo E que les mencioné anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, bueno entonces, entonces ahora sí vamos a hablar de la epidemiología de esta entidad. Entonces, va teniendo una incidencia en aumento desde los últimos años, más o menos dos décadas, con una mortalidad del 2,5% y un pronóstico a 10 años, 90% para lo que es la urgencia y 70% para la emergencia. Hicieron un estudio en América, en Bolivia, en el cual nos miraban con qué frecuencia se presentaban más los pacientes. Con emergencia o urgencia encontraron que la urgencia es mucho más frecuente, menos mal, y que es más frecuente en mujeres. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la entidad. Entonces, esta, eh, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento en la tensión arterial por una falla en la regulación y el cuerpo, ¿cómo va a responder? Nos va a generar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción eh, va a aumentar la resistencia vascular periférica y pues va a ser un círculo vicioso. Más vasoconstricción, más aumento de resistencia vascular, más aumento de tensión y al ver el cuerpo que no puede realizar un control de esto, aumenta el sistema, bueno, activa más bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que nos va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial va a manifestarse con un estado protrombótico, una cascada de coagulación, lo cual nos va a generar una isquemia local y nos va a hacer el famoso daño de órgano blanco característico de la emergencia hipertensiva.
Bueno, hablando un poquito de lo que es la encefalopatía hipertensiva, cómo es lo que ocurre a nivel cerebral, cabe recalcar que el cerebro tiene una autorregulación, un sistema autorregulatorio que mantiene el sistema de presión entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando este sube, va a generar daño endotelial y va a generar hemorragias y va a generar eh, hemorragia intracerebral, ¿sí? Por el daño vascular. Mientras que si ocurre lo contrario, se va a generar una isquemia. Y este mecanismo se mantiene regulado por vasoconstricción y vasodilatación que se alteran en lo que es la emergencia hipertensiva y eso es lo que nos forma la famosa encefalopatía hipertensiva. Bueno, ahora las causas y factores de riesgo que podemos encontrar en esta entidad son la hipertensión arterial, principalmente por falta de adherencia al tratamiento, que es la principal causa eh, por la cual se genera la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva, falta de adherencia al tratamiento. Un factor de riesgo por esto es el mayor número de medicamentos antihipertensivos en estos pacientes. Otras cosas como la intoxicación por cocaína también nos pueden generar eh, las urgencias y emergencias hipertensivas y el uso de fármacos como los inhibidores de la monoamina oxidasa más los antidepresivos tricíclicos nos pueden inducir este tipo de entidad. Feocromocitoma y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico son causas y factores de riesgo para generarnos las crisis hipertensivas. ¿Cómo vamos a realizar el abordaje diagnóstico de estos pacientes? Lo primero y lo más importante siempre, la clínica. Un estudio realizado en 1996, publicado en la American Heart Association, nos muestra porcentajes de síntomas por urgencias y emergencias, ¿sí? Entonces, encontramos dolor de cabeza en un 22% en la urgencia. Dense cuenta que en la emergencia no es tan frecuente que los pacientes tengan cefalea. La epistaxis, lo mismo, en urgencias. El dolor precordial más frecuente en emergencias, un 27%, la diferencia de las urgencias. La disnea en la emergencia por el edema pulmonar. Debilidad en los dos, agitación psicomotora más que todo en urgencias. Podemos encontrar déficit neurológico más que todo en la emergencia, vértigos en la urgencia. Parestesia tienen un valor similar las dos. Vómito más que todo en la emergencia y arritmias en la urgencia. Otros síntomas inespecíficos también podemos encontrar en la urgencia y en la emergencia hipertensivas. La guía europea nos menciona 3 tipos de pacientes que podemos encontrar en el momento de recibir los pacientes. El primer paciente es un paciente que ya con estadio de hipertensión grado 3 o emergencia hipertensiva o urgencia, con una necrosis de vasos pequeños. Y estos pacientes que pueden tener una hemorragia retiniana o papiledema, una coagulación intravascular diseminada, una falla cardíaca aguda, que como ya mencionamos nos puede generar el edema pulmonar, y un deterioro de la función renal. Otro tipo de paciente es el paciente que tiene una hipertensión asociada a otras entidades diferentes a las anteriores, como lo es la disección aórtica y la isquemia miocárdica. También puede llegar otro paciente que tiene hipertensión arterial no controlada por feocromocitoma o, en los casos de las embarazadas, la preeclampsia. Luego de la clínica del paciente, de haber caracterizado a estos pacientes, vamos a pedir unos paraclínicos. Los paraclínicos, vamos a pedir unos paraclínicos para todos los pacientes que nos lleguen con estas entidades y de otros paraclínicos específicos según la causa que sospechemos. Para los pacientes en general, les tenemos que pedir una fundoscopia, un electrocardiograma de 12 derivaciones, un hemograma, pruebas de función renal, y un uroanálisis y para las mujeres en edad fértil les vamos a pedir una prueba de embarazo. Ya específicamente,
Si pensamos que el paciente tiene un síndrome coronario agudo o una falla cardíaca, le vamos a pedir en caso de síndrome coronario agudo troponinas, marcadores cardíacos y en caso de falla cardíaca una BNP, una NT-proBNP. Si hablamos de sobrecarga de fluidos por, vamos, en el edema pulmonar, vamos a pedir una radiografía torácica, un derrame pleural, por ejemplo. Si es una disección aórtica, podemos pedir dos paraclínicos, que son la angiografía y la tomografía computarizada de tórax y abdomen, para la detección de disección aórtica. En caso de que haya una alteración neurológica central, tenemos una tomografía o una resonancia magnética. Y en caso de alteración renal, atresia de la estenosis de la arteria renal, pedimos una ultrasonografía renal. Y en casos de que por consumo, vamos a pedir una detección de drogas en orina. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se manejan estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que existen unas condiciones especiales para los pacientes, como lo es, por ejemplo, la disección aórtica, la preeclampsia, los accidentes, los eventos cerebrovasculares, tanto isquémico como hemorrágico y el edema pulmonar, que se manejan de diferente forma. Eh, entonces, lo primero es detectar si el paciente tiene un- una crisis o una emergencia hipertensiva. ¿Y cómo sabemos esto? Por medio de la tensión arterial. Si el paciente pues, llega con la tensión mayor de 180 sistólica, si mayor de 120 diastólica, pues nos habla de que tiene una crisis hipertensiva. Entonces ahí lo que vamos a hacer es mirar si el paciente tiene lesión en órgano blanco o no tiene lesión en órgano blanco. Entonces, basados en lo anterior, basados en lo anterior, tenemos que tener en cuenta que, bueno, miramos entonces lo que dijimos, el órgano blanco, mirar si es urgencia o emergencia. Entonces recordemos que la urgencia es órgano blanco y la urgencia es, perdón, sin órgano blanco. La emergencia es órgano blanco. Si estamos hablando de una urgencia hipertensiva, ¿qué vamos a hacer? Restablecer el tratamiento farmacológico por vía oral del paciente, porque pues lo más común es que lleguen por no adherencia al tratamiento. Mientras que si es emergencia hipertensiva, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si es emergencia hipertensiva, el paciente tiene que ser admitido en unidad de cuidado intensivo, realizar un monitoreo invasivo de la presión arterial y tener en cuenta tres entidades. Bueno, son más, pero por ahora para este algoritmo vamos a observar si tiene disección aórtica, preeclampsia, eclampsia o feocromocitoma. Si el paciente sí tiene estas entidades, le vamos a reducir la presión arterial sistólica menor de 140 durante la primera hora y menor de 120 después, ¿sí? Mientras que si no tiene una de estas tres entidades, lo que hacemos es reducir la presión arterial media, máximo 25% en la primera hora, para después mantener un nivel de 160 a 100 y después, esto en las de 2 a 6 horas y después normalizar la presión arterial en las próximas 24 a 48 horas. Recordemos que lo que dije anteriormente, al inicio de la charla, la emergencia puede ser intrahospitalaria, mientras que la urgencia puede ser manejo ambulatorio. Bueno, otra entidad importante que tiene un manejo diferente es el evento cerebrovascular isquémico. Recordemos que el evento cerebrovascular isquémico requiere de unos criterios para trombolisis, ¿sí? Y pues lo primero que tenemos que ver es que si el paciente es agudo en este evento, o sea, tiene menos de 72 horas, entonces ahí lo que hacemos es mirar cuáles son los criterios para trombólisis, ¿sí? Si el paciente tiene, o sea, si tiene los criterios para trombólisis, tenemos que tener en cuenta la tensión arterial del paciente.
Entonces, esta tensión arterial es importante mantenerla debajo de 185, 110 aproximadamente, para poder realizar la trombólisis, como observamos acá. Un paciente con una tensión mayor no debe ser trombolizado por el riesgo que puede presentar de hemorragia intracerebral. Entonces, reducimos la tensión sistólica a 185, la diastólica a 110, después del inicio del tratamiento intravenoso, antes de realizar la trombolisis, y después mantenemos 180 a 105 para la trombolisis las primeras 24 horas. Mientras que si el paciente tiene la tensión muy elevada, ¿sí? Y no tiene los criterios para realizar trombolisis, entonces, ¿qué miramos? La tensión arterial, la presión arterial. Si la presión arterial es menor de 220, 110, ¿qué debemos hacer? No es recomendado más bien realizar una baja de la tensión arterial de forma agresiva. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente, que puede generarse una isquemia y necrosis en el sistema cerebral si realizamos esto. Entonces tenemos que tener precaución con esto. Mientras que si el paciente sí tiene la tensión arterial mayor a 220, 110, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir la presión arterial media 15% durante las primeras 24 horas. Por otro lado, tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, en este, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mirar primero que sea agudo, que se tenga menos de 6 horas y mirar la tensión arterial del paciente. Si la tensión arterial del paciente sistólica se encuentra de 150 a 220, lo que hacemos es bajar la presión arterial a menor de 140 milímetros de mercurio en este caso. Pero si la sistólica está muy elevada, mayor de 220, lo que hacemos es una disminución de la presión arterial con un monitoreo invasivo de la presión arterial por infusión continua intravenosa. Lo anterior es lo que nos recomienda la guía americana. Ahora, la guía europea pues tiene criterios similares y nos incluye acá en esta tabla, como no mencionamos anteriormente, evento coronario agudo, la encefalopatía hipertensiva, el edema cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico, y pues esos son los tres nuevos. Entonces, es importante tener en cuenta entonces que en el evento coronario agudo tenemos que hacer una reducción inmediata de la presión arterial menor a 140 milímetros de mercurio, y lo más importante, los fármacos más importantes a utilizar son la nitroglicerina y el labetalol. En el edema pulmonar cardiogénico agudo, lo que hacemos es reducir la presión arterial sistólica a menos de 140, lo mismo que en el evento coronario agudo. Pero acá es muy importante que tenemos que hacer uso de un diurético de asa por la sobrecarga de volumen del paciente. Entonces, no se nos olvide, en este caso, diurético de asa, en el anterior no diurético de asa, pero el manejo es similar. Tenemos que, o sea, las metas son similares, bajar a 140 la presión sistólica. En este caso, los fármacos de elección son el nitroprusiato y la nitroglicerina, sumado al diurético de asa, como ya mencioné. Y por otro lado tenemos la encefalopatía hipertensiva, no la mencioné. Entonces en esta lo que tenemos que hacer es reducir la tensión arterial media, no la sistólica, sino la media, de 20 a 25%, y los fármacos que se utilizan son el abetalol y el nitroprusiato. Bueno, acá observamos algunos comentarios que nos da la guía americana. Entonces, en el caso de la disección aórtica, también utilizamos el labetalol recomendado. Y en este caso, pues lo que ya vimos en el algoritmo, bajar la presión arterial, como mencionamos en el algoritmo. En el edema pulmonar nos recomiendan la nitroglicerina y nos dicen que está contraindicada con los beta bloqueadores. La nitroglicerina no debemos utilizarla con beta bloqueadores. En el síndrome coronario agudo, el más utilizado es el labetalol. Y en preeclampsia y eclampsia también utilizamos labetalol. La posología de estos fármacos, pues acá la tenemos. Y es muy importante recalcar que estos fármacos tienen una duración no muy prolongada, lo que nos puede
ayudar en el momento de que un paciente pueda tener una hipotensión muy severa. En caso de nosotros administrar estos fármacos, pues podemos retirarlos y el fármaco pues se reduce su mecanismo de acción rápidamente. En el caso del esmolol, entonces el fármaco tiene un inicio de acción de 1 a 2 minutos y su duración dura de 10 a 30 minutos. Acá tenemos la dosis: 0,5 a 1 miligramo kilogramo en bolo intravenoso, o de 50 a 300 microgramos kilogramo minuto en infusión intravenosa. Están todos estos fármacos contraindicados en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o de segundo grado, en la insuficiencia cardíaca, en el asma y en la bradicardia. Y es importante que la mayoría de estos nos van a generar bradicardia. Por eso tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca en estos pacientes. El metoprolol tiene una duración también de 1 a 2 minutos, inicio de acción de 1 a 2 minutos, con una duración de 5 a 8 horas. Su posología es de 2 a 5 miligramos bolo intravenoso en 2 minutos, que se puede repetir hasta 5 minutos en una dosis máxima de 15 miligramos. Y el labetalol, que es el más utilizado en estos eventos, tiene un inicio de acción de 5 a 10 minutos y una duración de 3 a 6 horas, en el cual su posología es de 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo bolo intravenoso y 2,4 miligramos en infusión, hasta que logremos el objetivo de la presión arterial y luego pues restablecer los fármacos que ya tenía el paciente y poder retirar el labetalol. Y otro utilizado es la nitroglicerina, que tiene un inicio de acción de 1 a 5 minutos, con una duración de 3 a 5 minutos, es bastante corto, y su posología es de 5 a 200 microgramos gramos minuto en infusión, el cual se va aumentando en 5 microgramos minuto cada 5 minutos. Bueno, ya esa fue la parte de emergencia hipertensiva. Ahora vamos a hablar de la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, como mencioné, puede tener un tratamiento por vía oral y se recomienda que en caso de que se vaya a utilizar los fármacos que se utilizan comúnmente, se empleen preferiblemente eh, combinados, terapia combinada, no tanto en monoterapia, sino terapia combinada. Entonces, ¿qué se recomienda? El IECAS, principalmente captopril, es el más recomendado. En el grupo de los arados tenemos el losartán. En el grupo de los calcioantagonistas dihidropiridínicos, el más recomendado es el amlodipino. En el caso de los diuréticos tiacídicos, principalmente los diuréticos light tipo clortalidona. Y también se puede utilizar también el labetalol y la clonidina. Recordemos el grupo de la clonidina es un alfa-agonista y el labetalol alfa y beta bloqueante. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Hacer un monitoreo no invasivo de la presión arterial cada 30 minutos hasta disminuir la presión arterial a 160-100 y después pues para irla restableciendo. En caso de que utilicemos los fármacos que se utilizan de elección en la hipertensión, ¿cuáles son recomendados? El IECA más calcio antagonista o el ARA2 más calcio antagonista. Listo. Entonces ahora pues todavía no terminamos, pero vamos a hacer un caso clínico que quiero que lo discutamos. Entre todos, este caso clínico es de... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué más? ¿Cómo están? Rafael me pidió el favor que les ayudara en la tutoría y antes de que pase el caso clínico, pues bueno, primero felicitarlo, muy bien la revisión, pero quisiera hacer unas anotaciones importantes. Entonces, pues no quiero que pase desapercibido, sobre todo, primer punto, el nitroprusiato. Usted nombró el nitroprusiato, creo que cuando hablaba de la emergencia hipertensiva en pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Recordar que el nitroprusiato tiene dos consideraciones importantes. La primera es que siempre hay que tener ojo con la toxicidad. Recordar que el nitroprusiato, digamos, se metaboliza a tianocianato y a la final se vuelve cianuro.
Entonces, en pacientes alcohólicos con enfermedad hepática de base, pues es mejor no usar nitroprusiato. Y otra cosa muy importante, particularmente en el ejemplo que usted decía de pacientes con edema pulmonar cardiogénico, pues esos pacientes tienen un riesgo adicional de tener enfermedad coronaria y el nitroprusiato hace una cosa que se llama el robo coronario. Es decir, que a las arterias, digamos, más enfermas o con más aterosclerosis les va a llegar menos flujo sanguíneo respecto a las sanas. Eso a la final lo que va a hacer es que pues, haya un desbalance en esos lechos vasculares enfermos y pues haya un riesgo aumentado de infarto. ¿Listo? El segundo punto es de disección aórtica. Es que me conecté un poquito tarde y no sé si hablo en algún momento, pues vi que había dicho usted de la meta de 140 en la primera hora y 120 después, pero Sí. con la disección aórtica hay una cosa muy importante y es que se habla de la doble meta. No sé si lo mencionó en algún momento, corríjame. No, no. Listo. Alfredito, nitroprusiato tampoco en renales crónicos porque esos son Tam- los que más riesgo tienen de que hagan intoxicación por cianuro. Exacto. Entonces, de la disección aórtica se habla de la doble meta y es que se habla que la meta de presión arterial se debe tener, como usted dijo, pero además se debe tener una meta de frecuencia cardíaca que sea menos de 60 latidos por minuto. Y eso, digamos, la lógica de esto es que el problema de la disección aórtica es que cada vez que pasa la sangre, eso produce una lesión, digamos, pues, digamos, produce un estrés sobre la pared arterial. Entonces, en la medida que usted disminuya la presión y además disminuya la frecuencia, pues esta lesión vascular pues se va a hacer menos frecuente. Entonces, el objetivo es la presión que usted dijo, 140, menos de 140 en la primera hora y 120 después y menos de 60 latidos por minuto. Por eso es que se prefieren los calcioantagonistas, como por ejemplo verapamil o diltiazem para estos pacientes, con el objetivo de buscar las dos cosas. Lo otro es en el de los betabloqueadores en falla. Yo creo que ahí hay que hacer una anotación importante y hay que decir que de acuerdo al tipo de paciente y si venía recibiendo betabloqueador o no, uno pudiera decir si le puede, o sea, si está absolutamente contraindicado el uso del betabloqueador. Y le pongo un ejemplo y es que, por ejemplo, los pacientes con falla cardíaca que venían recibiendo betabloqueador y tienen una exacerbación, pues, tienen una descompensación de la falla, supongamos en el hipotético que sea por una crisis hipertensiva, retirar o disminuir la dosis de beta bloqueador aumenta la mortalidad. Eso es el estudio Comet, si mal no recuerdo, ahí Juancho ayúdeme. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Lo otro que dejó al final era el punto de la urgencia Sí, hipertensiva. Entonces, pues esto quiero que sea, digamos que uno de los mensajes grandes de la charla es que la urgencia hipertensiva es igual a nada. O sea, hay un estudio que salió en JAMA hace ya un tiempito que estudiaba a los pacientes con urgencia y con emergencia y veía qué le pasaba. La única diferencia, perdón, los pacientes con urgencia que los dejaban hospitalizados y los pacientes que los mandaban a la casa, la única diferencia entre el uno y el otro es que a los 7 días los pacientes que se iban a la casa tenían un poco la presión más alta, pero digamos en desenlaces duros cardiovasculares no había ninguna diferencia. No sé, Juancho, iba a decir algo más, creo. es que yo creo que lo que estaba diciendo era el doctor Almanza el que estaba exponiendo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí. Yo creo que lo que estaba diciendo el doctor Almanza con lo del beta bloqueador y no puede quedar esa falsa idea es que no se le puede dar la betalol intravenoso. Sí, o sea, si un paciente tiene edema pulmonar, usted no le puede dar un beta bloqueador intravenoso de forma aguda porque le va a empeorar el edema pulmonar por el efecto inotrópico negativo que tienen los beta bloqueadores en su primer semana. Pero el paciente, como decía Alfredo, el paciente que tiene ya crónicamente beta bloqueador, si usted le quita el beta bloqueador, le aumenta la mortalidad al paciente. ¿Sí? Por eso uno tiene que tener claro. Entonces, si uno tiene un paciente en un choque cardiogénico, le quita el beta bloqueador. O sea, usted no puede tener un paciente beta bloqueado con levosimendan, balón de contrapulsación, ECMO y noradrenalina. ¿Sí? O sea, no es lógico. Y si el paciente tiene edema pulmonar, depende del edema pulmonar, si es un edema pulmonar por un infarto agudo de miocardio, usted puede definir disminuirle la dosis del beta bloqueador con el riesgo de que eso también aumenta mortalidad, como dijo Alfredo, pero las guías le autorizan la disminución de la dosis del beta bloqueador. A pesar de eso, hay un estudio que también salió, un metaanálisis que también salió en Lancet, que mostraba que a todos esos pacientes a los que les disminuían el beta bloqueador les iba peor. Sí, pero normalmente cuando es por hipertensión, el edema pulmonar, cuando es secundario a hipertensión, ustedes se van a dar cuenta en su clínica diaria que a esos pacientes les va súper bien.
¿Por qué? Porque ustedes les tienen que dar manejo con nitro no invasiva, que no se utiliza en épocas, pues no se está utilizando tanto en épocas de pandemia, nitro no invasiva y furo a dosis altas, ¿sí? Y eso es lo que va a mejorarle el pronóstico al paciente, y eso es un paciente que al otro día está bien. Es diferente al paciente que está en edema pulmonar por un infarto. Sí, ese es un paciente que sí toca tener muchísima más precaución, y posiblemente ese sea un paciente en el que vamos a tener que disminuirle más el beta bloqueador. Otra cosa que vi que salía ahí, que vi que lo tomó de la revista española de cardiología, pero no quiero que queden con esa dosis en la cabeza, es 100 miligramos cada 12 horas de losartán, nunca, porfa, ¿sí? Máxima dosis de losartán, 100 miligramos al día. Realmente las guías de falla cardíaca recomiendan que hasta 150 miligramos de losartán, pero realmente por encima de 100 miligramos el efecto antihipertensivo no es tan grande, y sí vamos a tener muchos efectos adversos adicionales, ¿sí? Eh, la disección aórtica, desde que ustedes la sospechen, ustedes no se pongan a pensar, es un paciente que toca hacerle un angiotac con protocolo para aorta. ¿Sí? Es un paciente que toca hacerle un angiotac con protocolo para aorta, obviamente, hay muchas más consideraciones, el renal crónico, la probabilidad es baja, pero esa es la forma de diagnosticarlo. ¿Listo? Creo que adicional a lo que había dicho Alfredo, no más, lo mismo, digamos que las crisis hipertensivas de tipo urgencias, no emergencias, es un paciente que se puede manejar en la casa. Sí, es un paciente que se puede manejar en la casa en titulación, y que es un paciente al que igualmente le va a ir bien. ¿Sí? Normalmente esos pacientes, pues a todo el mundo le da miedo y los deja uno hospitalizado 6 horas, 12 horas titulándole antihipertensivos, que realmente en ese tiempo posiblemente no tengan el efecto tan grande antihipertensivo que deseamos en el paciente, y podamos causarles hipotensión o más efectos adversos. Pero pues no sé, yo creo que siga con el caso, y cualquier pregunta estamos para resolverla. Listo, Doctor doctor. Almanza, usted es interno, ¿cierto? ¿O de qué semestre es? No, no, yo soy estudiante de octavo, doctor. Ah, bueno. Señor, listo. Yo una última cosa que quería decir es que al final, cuando habló del tratamiento, usted puso que clortalidona. Si bien quizá eso, pues eso cambió recientemente, como a principios de año salió un artículo en JAMA que hablaba de hidroclorotiazida versus clortalidona. Y es que antes, pues solamente decíamos que los tiazida-like eran los que tenían algún beneficio cardiovascular, pero pues a partir de este estudio en JAMA, como en enero, febrero, pues vimos que pues no es inferior el uno al otro, entonces pues está igual de bien dar hidroclorotiazida o clortalidona. Y ya, eso sí sería lo último. Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar ahora los casos. Un caso clínico, perdón, un caso clínico del New England, que dice así, entonces, mujer de 58 años que acude a urgencias por presentar cefalea, visión borrosa de 3 días de evolución, y que fue diagnosticada con hipertensión arterial y está tratada con amlodipino más hidroclorotiazida y lisinopril. Tiene adherencia al tratamiento irregular, lo cual refiere no haber tomado estos medicamentos de hace 3 semanas. Al hacerle el examen físico, encontramos una paciente ansiosa con una tensión arterial de sistólica de 242 y diastólica de 134. El resto de signos vitales normales. Y al examen de retina, al examen fundoscopia, encontramos un estrechamiento arteriolar, hemorragias bilaterales en llama, exudados algodonosos y papiledema. A la auscultación cardíaca presenta la paciente un S4, y de resto de examen físico es normal. Quisiera preguntarles qué paraclínicos le solicitarían a este paciente. ¿Y por qué? Póngale nombre que si no, no le responden. Bueno, listo. Entonces, ¿qué paraclínicos pedimos? Eh,
Le pidieron un electrocardiograma que nos mostró una hipertrofia ventricular izquierda. Posiblemente este nos explique el S4 de la paciente. Una tomografía computarizada que nos muestra una hipoatenuación en la región parieto-occipital bilateral, sin hemorragias o infartos. Y el resto de paraclínicos fueron completamente normales. Bueno, entonces, esperemos que casi me respondan. ¿Qué harían con esta paciente? Si nadie le responde como usted conoce a las personas que están en el grupo, si quiere nombre a alguien. Bueno, No, yo creo que pues hospitalizarla de una, pues porque hay daño de órgano blanco, entonces ya lo clasificamos como emergencia. muy bien, muy bien. Entonces el daño en órgano blanco. Eso es muy bien. Entonces lo primero es mirar si es emergencia, urgencia hipertensiva. Después pues hacemos el tratamiento en unidad de cuidado intensivo. Y posteriormente hacemos un monitoreo. Entonces el monitoreo tiene que ser invasivo en esta paciente. Lo siguiente, pues tenemos que mirar qué tipo de, cómo le vamos a dar la administración del medicamento, si es intravenosa o por vía oral. Mirar si tiene alguna condición especial de las que mencionamos, algún síndrome coronario agudo, en este caso pues tiene encefalopatía hipertensiva. Y qué fármaco vamos a utilizar, con qué posología, en qué momento le hacemos restitución del tratamiento que ya llevaba la paciente, pues porque vimos que no tiene una adherencia al tratamiento, y posteriormente le realizamos el control al paciente. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes me quiere decir cuál fármaco utilizarían en esta paciente? Bueno, entonces, ya que nos responde, entonces, pues el que vamos a utilizar en este caso es el labetalol, ¿sí? En esta vía de administración. Entonces, lo que hacemos acá es reducir la presión arterial de un 20 a un 25% en la primera hora. Utilizamos después en las siguientes 6 horas para reducir la tensión arterial de 160 a 100 y realizamos una restitución del tratamiento farmacológico de la tensión arterial para después, si puede, retirar el labetalol y llamamos a la paciente en control a una semana. Y listo. Yo tengo una preguntita, qué pena. Sí. Pero entonces, digamos, aquí, según lo que dijeron los doctores Cabreras, em, digamos que este uso del labetalol, entonces también debe ser considerado si el paciente está previamente controlado con un beta bloqueador o no. Sí, claro. Sí, sí. Pero no, Pero, la paciente no tiene beta bloqueadores. Pero igual, digamos, ¿qué le digo yo? No sé, el paciente hizo una disección aórtica y estaba en manejo con carvedilol, ¿sí? Ahí Ujú, igual usted le da manejo con la betalol. ¿Sí? ujú. Sí, Entonces, digamos que lo primero, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en mente es lo que usted dice. ¿Es una urgencia o es una emergencia? Ya sabemos que es una emergencia. Usted como muy bien dijo, hay emergencias que son las emergencias y que necesitan bajarle la tensión ya rápido a mi paciente, que son los pacientes que tienen sangrados en sistema nervioso central por la hipertensión arterial. Eso es diferente al paciente que hace un ACV o un sangrado por otra causa y hace hipertensión por el sangrado, que a ese paciente no queremos bajarle la tensión ya porque le disminuimos la presión de perfusión cerebral y la disección aórtica, ¿sí? Entonces, esas listo. son las dos causas que tenemos que tener siempre en mente, porque esos son los pacientes, digamos, si yo tengo un paciente con disección aórtica, es un paciente que le tengo que comenzar en forma el labetalol y tengo que tener a ese paciente en metas, en las metas que dijo Alfredo. ¿Por qué? Porque es que o si no, eso me va a aumentar la disección. Y la disección, más adelante, cuando ustedes la lean, va a ser fundamental si es A o si es B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si es A, el manejo es operar a ese paciente. O sea, ese es un paciente en el que usted le va diciendo a la enfermera que le ponga la betalol y en la otra mano está llamando al cirujano cardiovascular. ¿Sí? Pero Listo. si la disección es B, normalmente la maneja vascular periférica
y es más incisivo, toca controlar la tensión arterial, estabilizar al paciente, y si el paciente no se ha anemizado, está con tensión arterial, es un paciente que se puede operar, pues no ambulatoriamente, pero es un paciente que podemos esperar para la cirugía, no es una cirugía emergente como si lo es una disección Stanford A. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, si es de esos tipos de emergencias que tenemos que bajarle ya la tensión. Y lo mismo, la dosis de la betalol. Entonces, siempre para que les quede fácil a ustedes, la dosis que uno normalmente utiliza es entre 60 y 120 miligramos hora, o sea, entre 1 y 2 miligramos minuto. Uno puede, dependiendo de la tensión que tenga el paciente, la frecuencia cardíaca, iniciarle dosis menores o en bolos. Pero normalmente, si usted da el bolo, ese es un paciente que usted da el bolo y después está formulando la infusión, porque lo que queremos no es que haga la hipertensión arterial de rebote, que pueden causar los beta bloqueadores. ¿Listo? Entonces, si Sí. quieren, sigan.